Bueno, en honor al tiempo, buenas noches. Mi nombre es Adela Carrasco. Esta noche estoy en representación de Escuela de Empresas. Los voy a acompañar. Bueno, también tenemos algunos más por ahí conectados para estar pendientes de todos ustedes. Gracias por su asistencia, por acompañarnos en este espacio de aprendizaje. Este segmento de Vive Virtual a Escuela de Empresas lo creó para estar cerca de ustedes en este tiempo que nos toca mantenernos en casa. Tenemos varios profes que nos acompañan para brindarnos un poco de aprendizaje y en este caso tenemos con nosotros a Santi Castro. Santi nos va a hablar de modelos y prácticas de ventas. Gracias, tenemos una participación hasta el momento de 88 personas. Nos encanta que estén con nosotros. Vamos a poner en el chat. Él mismo va a estar abierto toda la charla, sin embargo, solo vamos a leer los últimos 10 o 15 minutos, pero lo vamos llevando. Estamos abiertos a que se mueva un poquito. Si es que tienen dudas, preguntas, pueden seguirlas escribiendo ahí. Cindy, quien lidera el área de comunicaciones, nos estará comentando sobre nuestros próximos programas, lo que tenemos por venir y las direcciones de nuestras redes sociales. Ahora sí, antes de darle paso a Santi, que una vez le agradecemos por estar con nosotros, les comento brevemente que Santi es máster en desarrollo de la inteligencia, tiene más de 20 años de experiencia en varios países aquí y en varios países de Latinoamérica. Santi es profesor de la Universidad San Francisco de Quito y nos acompaña en Escuela de Empresas por 15 años, me parece. Santi, bienvenido. El micrófono y espacio es tuyo y ahora sí me desconecto para que esto siga fluyendo. Bienvenidos. Gracias, Ade. Gracias a la Escuela de Empresas por el espacio en vivo y virtual. Creo que es un espacio necesario para todos en estas circunstancias. Les doy la bienvenida a quienes se están conectando en este momento, a todos quienes han estado pendientes, y les envío un saludo de esperanza. Tal vez dentro de estas circunstancias y dado lo que hacemos gran parte de quienes estamos conectados, que son las acciones comerciales, cuesta mantener esa esperanza y justamente esta reunión del día de hoy tiene un propósito creo que múltiple. No podríamos ir solamente a la información técnica de ventas sin reconocer que gran parte del desarrollo de esos resultados tiene que ver con el espíritu de las personas. Por esto, la escuela me ha pedido que hagamos una conferencia que tiene que ver, sí, con lo que se maneja en nuestro programa de liderazgo en ventas, pero totalmente alineado con la situación y la circunstancia que tenemos el día de hoy. Así es que les agradezco desde ya por su atención y espero hacer un buen uso de esa inversión que ustedes están haciendo de su tiempo y de esta atención. Vamos a empezar presentando el objetivo de nuestro programa. Nuestro programa, nuestra reunión del día de hoy, tiene un objetivo planteado y, insisto, es un objetivo múltiple tal vez. Quiero que lo revisen ustedes y es identificar las potenciales respuestas a la crisis desde distintas ópticas de la venta. Vamos a tratar de ver cómo las empresas deberían responder de una manera genérica a las recesiones, a las crisis, también cómo responde la gestión de ventas de alguna manera a esto, apoyándonos en el modelo de venta consultiva. Luego el desafío que enfrentan las personas que ejercen liderazgo en ventas y finalmente las personas. Cuidado, pongo finalmente las personas no porque sea el aspecto final, podríamos ponerlo al inicio porque sin ellas no funciona ni el liderazgo en ventas, ni la gestión de ventas, ni siquiera las empresas. En este sentido, vamos a iniciar tomando algunas conclusiones, algunos puntos muy interesantes que planteó hace un año un profesor de la Universidad de Harvard llamado Walter Frick con respecto a las recesiones. Y quiero entrar ahí directamente porque sí, recesión, crisis son sinónimos y creo que vale la pena entender que vamos a vivir con esto durante un buen tiempo. Vamos a sacarle también el provecho a esta situación porque la otra opción sería simplemente esperar a que las cosas pasen. Y estamos pero muy concentrados en el hecho de que de ahora en adelante lo que tenemos que hacer es tal vez plantearnos ciertas preguntas que nos lleven a desarrollar nuestro negocio desde esta perspectiva de estos 4 ejes que he colocado aquí al frente.
Vamos con las primeras opciones entonces. ¿Qué es lo que pasa en la empresa cuando se enfrenta a una recesión? Primero, entendamos cuáles son esas respuestas de la empresa a esa recesión y cuáles son las condiciones de una recesión. Y digo recesión porque fíjense ustedes las tres características claves de una recesión. Número uno es un shock económico. Número dos, un pánico financiero. Y número tres, produce cambios rápidos en las expectativas económicas. Estos tres están pasando ahora y podríamos hablar, sí, de una recesión muy marcada a nivel mundial, solamente comparable con lo que sucedió por allá a fines de la década del 20, en la gran recesión, en la gran depresión. Sin embargo, los componentes son un tanto distintos y creo que debemos hacer algunos aprendizajes aquí. Mi pretensión es que podamos revisar esto como ciertas ideas de aplicación, más que como recomendaciones absolutas o fórmulas básicas que podrían aplicarse a todos los negocios. Por supuesto que cada una de ellas en un entorno tan nuevo como este son sujetas a la adaptación y también a las condiciones que tenga cada negocio en específico. Pero vamos a coincidir que lo que estamos viviendo en la actualidad nos confronta sí con ese shock económico. Todos estamos buscando renegociar alguna deuda, todos estamos buscando evitar ese pánico financiero y también a la expectativa de esos cambios tan rápidos que se están dando en la economía. Hace unos días me decía una amiga, estoy buscando ni siquiera ver noticias porque cada vez que veo noticias me deprimo. Y es que es verdad, y si hacemos eso con las noticias económicas, vamos a ver que la mayor parte de información que está entrando a nuestra mente es una información negativa. Entonces, creo que es importante desarrollar la capacidad de captar la información que nos viene del entorno, importantísimo. Hemos visto estas características entonces de la recesión y ahora vamos con estas áreas claves. En toda recesión, nos dice el profesor Frick, es importante tomar atención de estas cuatro áreas. Número uno, la deuda que tienen las empresas. Fundamental. Número dos, la toma de decisiones que se hace al interior de una organización. Número tres, la gestión de la fuerza laboral, que es fundamental, prioritario. Y número cuatro, la transformación digital. Estos cuatro elementos, estas cuatro áreas son cruciales en esta gestión de recesión que estamos enfrentando. Vamos a ver cómo el gobierno, los empresarios dentro de nuestro país toman acciones frente a la necesidad de hacerlo inmediatamente. Creo que algunos de ellos son temas cruciales que no podemos postergar. En este momento y enfrentando lo que enfrentamos, no podemos seguir pateando la pelota hacia el futuro. Es importante tomar decisiones ahora y decisiones que tengan que ver con un beneficio para todos y tal vez concentradas en puntos cruciales como estos. Una vez identificadas estas cuatro áreas, la gran pregunta es qué hacer en ellas. Y es interesante la propuesta de Walter Frick cuando habla de esto. Nos dice por una parte que cuando hablamos de la deuda, la recomendación es hacer una administración financiera de esa deuda. ¿Qué significa esa administración financiera de la deuda? No significa no endeudarnos, pero endeudarnos en lo crucial, en lo importante, en lo que significará apuntalar la posición de la empresa en el mercado. Frick, en el artículo que escribió en el año 2019, entre mayo y junio, en la Harvard Business Review, nos comenta que tal vez algo importante es deshacernos de activos inútiles. Tal como lo proponen las organizaciones exponenciales ahora, es un tanto inoficioso tener una cantidad elevada de activos no productivos. Tal vez en estos momentos van a venir los arrepentimientos para ciertos empresarios que no se deshicieron oportunamente de esos activos. Y la otra es que, pues, obviamente, en ese sentido, el nivel de activos se reduzca a lo mínimo posible, a lo mínimo necesario en las organizaciones. Hemos hecho en ese sentido un gran cambio, ¿no? Cuando hasta hace unos 40 años atrás, las recomendaciones que se hacían en estrategia empresarial era que las empresas generen activos costosos, numerosos, muy grandes, de manera de desarrollar las economías de escala. En la actualidad, dadas las organizaciones exponenciales, la recomendación es totalmente contraria. Y vamos a ver que tal vez las empresas que más van a sufrir son aquellas que tienen grandes activos, precisamente. Ahora, por supuesto, viene la necesidad de hacer una gestión de deuda adecuada en función de las condiciones que está enfrentando la empresa. Número dos, frente a la toma de decisión, la recomendación de Walter Frick es cuidado y nos quedamos en una descentralización
y se queda la toma de decisión solamente en el gerente general o en el directorio. Y no permitimos que se den los procesos de empoderamiento y de delegación. En una recesión, después del análisis hecho por Walter Frick, nos dice que es fundamental abrir el canal de la autoridad y permitir que las personas dentro de la organización se empoderen a fin de poder tomar decisiones. Es decir, en otro sentido, lo que más se necesita tal vez es la agilidad de respuesta. Esa agilidad de respuesta, por supuesto que tiene que ir de la mano de la coherencia también, porque no se trata de que pongamos las decisiones más importantes en todas las personas, pero sí entender que ha llegado un momento en la recesión en que debemos dejarnos ayudar, es decir, prestar los oídos a los demás para saber cómo ellos ven el negocio, cómo se conectan con la clientela y nos recomiendan tomar acciones. Este momento ya no es el de la parálisis por análisis y tampoco se trata del gran talento que va a salvar a la empresa. Todos estamos enfrentando un mundo nuevo y en este sentido tal vez la parte más importante es desarrollar un sentimiento de colaboración entre los miembros de la organización. Definitivamente el espíritu de cuerpo de una organización es lo que va a permitir aflojar la toma de decisión y compartir la autoridad para que esas tomas de decisiones sean ágiles y sean coherentes con lo que las empresas necesitan en la actualidad. Vamos con el tercer elemento que recomienda Walter Frick. Una vez que se ha hablado de la toma de decisiones y de la descentralización de esa toma de decisiones a fin de ser más ágil y responder de una manera más adecuada al cliente, pues nos habla de la tercera, mejoramiento operacional en lugar de despidos. Según el análisis de Walter Frick, después de analizar aproximadamente 4 recesiones económicas históricas, hasta la última, la muy fuerte de la burbuja inmobiliaria, la recomendación de Frick es que en ciertos casos las organizaciones se apresuraron a despedir personal para luego, una vez que venía la reactivación, tener que recontratar. Recordemos que los despidos masivos generan también un costo muy alto a las organizaciones. Entonces, se debe tratar con pinzas esto. Por supuesto que va de la mano de la flexibilidad en términos de regulaciones de los órganos regulares aquí en el Ecuador. Esto todavía está en mesa, no lo sabemos, pero por supuesto que se tendrán que dar ciertas formas nuevas de contrato que recordemos, hasta hace pocos meses era inimaginable, era prácticamente un pecado capital. Pero aparentemente, y dadas las circunstancias que vivimos en la actualidad, esas leyes tendrán que pasar y tendrán que flexibilizar de tal manera para poder salvar el trabajo. Y tendremos que estar muy abiertos a todas esas opciones que se presenten de ahora en adelante. Entonces, evitar los despidos, sí, pero flexibilizando las normas laborales de manera que las empresas se puedan concentrar más bien en el mejoramiento operacional. Algo muy importante y que tiene que ver esto con lo siguiente, que es la inversión en digitalización. Parecería contradictorio, ¿no? En la primera parte se está hablando de la administración financiera de la deuda y en la cuarta se está hablando de inversión en digitalización. Ahora, justamente cuando se dan estas recesiones como la que estamos viviendo, es que se vuelve, pero tan importante que en el pasado se hayan tomado las decisiones correctas de invertir en plataformas tecnológicas y en la digitalización de los negocios. Lo que sí vamos a ver de ahora en adelante es un fuerte impulso de inversión hacia ese ámbito, hacia la digitalización. Es decir, debemos ya de una vez por todas reconocer que lo que estamos viviendo en esta cuarentena no va a ser para siempre en términos de digitalización, si es algo con lo que nos tenemos que acostumbrar por lo menos de aquí a un par de años. Una charla esperanzadora que acabo de escuchar hace pocos minutos de un científico de la Universidad de San Francisco. Él tiene al menos la fe y la esperanza, dice él, de que la vacuna salga en 8 meses. Sin embargo, recordemos que hasta que se expanda esa vacuna en el mundo, definitivamente va a tomar mucho más que esos 8 meses. Es decir, los procesos de digitalización tendrán que enfrentarse, si es que no se han enfrentado ya, y si es que se han enfrentado, ser fortalecidos. Este es el ambiente en el que vamos a trabajar, nos guste o no nos guste, y tenemos que hacerlo y aprovecharlo al máximo, sacarle todo el provecho posible. ¿Okay? Vamos ahora, una vez que hablamos de cuáles son las potenciales respuestas
organizacionales dentro de las empresas, vamos a ver cuáles serían las respuestas potenciales desde la gestión de ventas. Recordemos, insisto en esto, yo no pretendo tener la varita mágica y decirte qué es lo que se tiene que hacer en carácter específico, pero creo que el conjunto de reflexiones que hacemos esta noche sí podrán de alguna manera encender las luces sobre ciertas decisiones que se tienen que tomar tanto empresarialmente como en términos individuales, como en términos de gestión. Vamos con la siguiente, ¿cómo se ve confrontada la gestión de ventas en la actualidad? Definitivamente vamos a vivir ciertos cambios y cambios muy fuertes. Hay industrias que están totalmente paralizadas, como la del transporte aéreo y la del turismo. Y vemos que ahí también tendremos que aplicar muchísima creatividad, dadas ya los retornos que se van a hacer progresivos. Caso contrario, pues por supuesto, se pone en riesgo uno de los pulmones económicos. Entonces, creo que es importante entender que la gestión de ventas en general tendrá que volverse eficiente. Y aquí están algunos asuntos importantes en la administración de ventas que ya venía proponiendo la venta consultiva, el modelo de venta consultiva, y que creo que es importante echarle un poco de atención ahora, porque es como que algunos de ellos se vuelven más cruciales todavía. El primero nos dice crear una cultura dirigida al cliente. Esto sí o sí antes tenía que suceder y ahora más que nunca, porque se trata de ingresar directamente a ese cliente, una cultura que personalice al cliente. Recordemos que el elemento de personalización es importantísimo. Y creo yo, adelantándome un poco, que en este sentido debemos, por ejemplo, darnos cuenta que hay ciertas prácticas que deben ser evitadas. Los mailings genéricos, atosigantes, acosadores, que están llegando todos los días de ciertas organizaciones, es como que ya no tienen espacio, porque además del estrés con el que vivimos, entonces viene el estrés de recibir estas ofertas permanentes todos los días que no tienen ningún nivel de personalización y lo que hacen más bien es predisponer al cliente con respecto a ciertas marcas. Entonces creo que esa cultura dirigida al cliente tiene que reconocer la circunstancia actual que vive el cliente. De hoy en adelante el cliente va a ser un cliente que si antes tenía estrés, ahora va a tener muchísimo más estrés. Y el nivel de comprensión y empatía que debemos hacer con ese cliente se va a incrementar definitivamente. Segundo, contratar y seleccionar el talento adecuado para las ventas. Las decisiones de contratación ahora tendrán que ser muchísimo más cuidadas, muy pensadas, por supuesto que sí, pero entendemos también que a partir de que se está ampliando un entorno virtual, también van a ser necesarias las contrataciones de personal. Es decir, yo no veo que esto simplemente signifique una pérdida de puestos de trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la semana pasada hablaba de una pérdida global a nivel mundial de 230 puestos de trabajo. Y creo que que nos está dando solamente una visión, porque la otra visión es cuántos nuevos trabajos se van a crear también por el uso de los entornos virtuales. Entonces, por ahí también va a haber una compensación, que deberían también ya echarle unos números y decirnos, oye, la noticia mala es esta, pero la noticia buena también viene por acá. Y creo que es interesante reconocer que va a haber una demanda muy fuerte de trabajadores que manejen estas herramientas. Por ahí también se crean nuevas oportunidades para el tercer punto, capacitar y promover el conjunto correcto de habilidades. Hoy más que nunca debemos estar abiertos y dispuestos a aprender aquello que no alcanzamos a aprender antes de la pandemia y de la cuarentena. Yo vengo trabajando en educación virtual algunos años ya y ahora más que nunca se vuelve algo necesario, imprescindible. Y por supuesto he tenido que ponerme al día con algunas cosas, tener que volverme más experto con otras, pero es un proceso para todos, ¿no? Cuarto, segmentar mercados de forma sensata. Si antes, insisto, era una necesidad, ahora será más que nunca porque no podemos desperdiciar. Es decir, el nivel de desperdicio, el nivel de gasto en este tipo de actividades en ventas tendrá que ser reducido al mínimo posible, porque ahora sí tendremos que segmentar de una forma, pero casi quirúrgica, con calidad de cirujano. Y es importante entender que los medios tecnológicos sí nos van a ayudar a eso, todo lo que tenemos como analítica de datos, pero también reconocer que hay un componente emotivo muy fuerte en la actualidad que debemos incrementar a esa perspectiva de segmentación. 5, poner en marcha procesos formales de ventas. Es algo que irónicamente nos ha costado mucho, pero que en algunas organizaciones ya están funcionando.
procesos que estén muy bien establecidos en todos esos embudos de ventas, pero adicionalmente también poder establecer cuáles son los objetivos claves fundamentales, la relación de objetivos y adicionalmente establecer procesos de control de ejecución. Tal vez uno de los elementos fundamentales en la actualidad, más que la planificación, es el control de ejecución, definitivamente. Más que el diseño de la estrategia, es el control de la ejecución. Más que el marketing como una herramienta simplemente para idear productos, es un mismo producto o un mismo servicio que va desarrollando su propio marketing hacia los clientes. 6, procurar la capacitación sobre la tecnología de la información. Esto deberíamos ya saltarlo, porque definitivamente vamos a vivir un momento en que creo que vamos a otorgar mucha importancia a todas las tecnologías de información y hemos reconocido algo, ¿eh? Con este entorno virtual en el que estamos viviendo, trabajando, estudiando. Nos damos cuenta que ya teníamos las herramientas para hacerlo. ¿Qué nos detenía? Tal vez dos factores. El uno es que debíamos precautelar por el puesto de trabajo. Es decir, se entendía que si abordábamos el tema virtual, habrían grandes despidos. Pero el otro factor, más importante todavía que es que reconocemos que lo que nos mantenía con un uso muy bajo de estas herramientas es que el ser humano es un ser social, es un ser gregario que necesita el contacto y que lamentablemente en las condiciones que vivimos, ese contacto tiene que ser cada vez más restringido. Ese aislamiento social, esa distancia social se va a tener que mantener por algún tiempo todavía. Así es que vamos a tener que acostumbrarnos, nos guste o no, a este tipo de forma de trabajar. 7, integrar otras funciones comerciales a las ventas. Dado el hecho de que un vendedor, un asesor comercial, un ejecutivo de ventas tendrá que trabajar desde su casa, yo creo que aquí hay algo importantísimo y es que, por ejemplo, el nivel de confianza en su trabajo tendrá que incrementarse. Es decir, ahora lo único que nos corresponde es confiar o confiar. Y esto significa que cada uno tendrá que también desarrollar esa capacidad de tomar el desafío, porque no va a tener un supervisor encima. Las últimas semanas he estado yo dictando algunas charlas para empresas y hemos visto también que ha llegado un punto en que se ha pensado que la mejor forma de hacer teletrabajo es sobrecargar de trabajo a las personas, sobrecargar de capacitación, sobrecargar de responsabilidades. Recordemos que estamos trabajando en un entorno familiar y que dentro del hogar se tiene que también cumplir con otras actividades. Y he escuchado a gente que ya está tan saturada que le ha generado conflictos familiares, pero muy fuertes, porque los líderes de ventas han estado, los líderes empresariales, trasladando muchísimo trabajo y a veces mucho trabajo no necesario o no prioritario para las personas, haciendo que su nivel de estrés suba de una manera innecesaria, porque es sumar más estrés al que ya vivimos. Vamos con el siguiente elemento. En ventas, creo que ahora va a ser más claro todavía esta transición del vendedor tradicional hacia el vendedor consultivo. ¿A qué se refiere esto? Es el reconocer que, si bien el asesor de ventas tiene que ser un desarrollador de producto y un vendedor de soluciones, pero tiene que agregar también dos ejes fundamentales. El uno es ser gerente de relaciones y ser asesor y socio del cliente. Esto se vuelve más verdad o cobra más sentido en la actualidad, porque ahora tenemos que cuidar más la relación con el cliente. En el mundo virtual tenemos todavía más el bombardeo, más la información, más la competencia, y creo que ahora el ser distintivos en cuanto a esa relación con el cliente se vuelve más complejo, pero a la vez más necesario. En estas condiciones, la venta consultiva es como que cobra mucho mayor presencia en el entorno de la gestión de ventas. No solamente el hecho de pensar que el paradigma tiene que cambiar, sino que el dar importancia a la relación con el cliente es fundamental. Recordemos que ya venimos de una época en que la lealtad del cliente era bastante baja y que costaba mantenerla. En la actualidad, en los entornos virtuales, eso va a ser muy difícil.
Y ahí es donde necesitamos muchísima creatividad de los equipos de ventas, de los equipos empresariales en general, para poder generar ese tipo de lealtad del cliente y pensar en el cliente. Yo creo que en una circunstancia muy clara, cuando volvamos de la cuarentena, y para quienes están haciendo acción de ventas virtual ya, lo importante tal vez no sea vender, sino conectarme con el cliente. Conectarme con el cliente para luego ver entonces cómo está su tiempo de toma de decisiones, su tiempo de querer adquirir productos y servicios. Recordemos que lo que viene de ahora en adelante es una recesión y eso significa una baja en el consumo. Sin embargo, recordemos que también hay negocios que se han incrementado y tenemos dos negocios al menos que son cruciales y claves. El uno es todos los negocios que tienen que ver con alimentación o al menos con venta al detalle, ¿sí? No me refiero a restaurantes, sino me refiero principalmente a venta de consumos de primera necesidad. Ese negocio sube. Parece que las ventas en esos entornos han crecido y muchísimo. Adicionalmente, en el sector de medicinas, el asunto también va a la par. Entonces, ahí tenemos dos sectores claves que están incrementando su nivel de ventas. Y esto, en un momento determinado, lo que va a significar es que se va a requerir también que la cadena productiva se active. Entonces, cuidado, pensamos que nos vamos a tener que quedar totalmente en casa. Esto no va a pasar. Es decir, frente a esta cuarentena que ya estamos cumpliendo prácticamente un mes, y luego, si es que tenemos que seguir algunas semanas, lo que va a pasar es que va a venir lo que los economistas llaman es una tasa de crecimiento tal vez muy fuerte en determinados negocios que va a estar fuera de la tendencia, pero luego tendrá que irse alineando. Después de toda crisis siempre existe una especie de tasa de crecimiento muy alto, al menos en determinados sectores. Vamos a ver entonces cómo nos encuentra esa tasa de crecimiento. ¿Okay? Vamos con el siguiente. Esa cultura, y luego vamos a las fuerzas conductuales que están generando estos cambios. Quiero que se den cuenta que esta propuesta que hacían los autores Johnston y Marshall era de 2009 cuando hablaban de metas consultivas. Sin embargo, fíjense ustedes cómo actualidad. Número uno, fuerzas conductuales, expectativas crecientes de los clientes. Ahora las expectativas tal vez van a estar redirigidas, pero no van a dejar de ser crecientes. Número dos, globalización de los mercados. En este sentido, lo que vamos a vivir es una especie de resurgimiento de la industria nacional, en cierto sentido, hasta que se reactiven las exportaciones y el comercio internacional en general. Desmasificación de los mercados internos. ¿Qué quiere decir esto? Se incrementará la personalización hacia nuestros clientes. El contacto one-to-one es cada vez más necesario y más importante y en estas circunstancias mayor todavía. Fuerzas tecnológicas. Automatización para la fuerza de ventas, oficinas virtuales de ventas y canales electrónicos de ventas. Esto se ha convertido ya en algo mandatorio. Fuerzas administrativas, alternativas de marketing directo, outsourcing de las fuerzas de ventas y fusión de las funciones de venta y marketing. Esto va a seguir pasando con mayor fortaleza en la actualidad. Ahora, una vez que hemos visto ciertos cambios y ciertas respuestas de la gestión de ventas hacia estas recesiones, vamos a ver la respuesta desde liderazgo en ventas, desde quienes gestionan equipos de ventas. Y vamos a pretender entonces algunas reflexiones aquí. Número uno, establecer relaciones duraderas con los clientes e incluso darles la vida adecuada y catalogarlos por orden de prioridad. Ese nivel de categorización de clientes y esa construcción de relaciones cobra nueva fuerza. Dos, crear estructuras organizacionales de ventas más ágiles, más adaptables todavía. Esto va a ser fundamental, adaptables a las necesidades de los distintos grupos de consumidores. Conseguir que los vendedores se apropien más de su trabajo y se comprometan más mediante la eliminación de barreras funcionales que existen en la compañía y el aprovechamiento de la experiencia del equipo. Hoy, más que nunca, esas barreras tendrán que desaparecer y entender que la empresa es una sola. 4, cambiar el estilo del gerente de ventas de jefe a entrenador. Esto se vuelve hoy imprescindible. La persona que pretenda establecer liderazgos arcaicos, autoritarios, amenazadores, en estas circunstancias va quedando fuera, definitivamente.
Porque adicionalmente creo que esas formas de hacer liderazgo o de hacer falso liderazgo se van a evidenciar y van a mostrarse más horrendas a través del entorno virtual. 5, aprovechar la tecnología existente para ayudar a que las ventas tengan éxito, ahora más que nunca. 6, integrar mejor la evaluación del desempeño del vendedor, de modo que incluya toda la gama de actividades importantes para los trabajos de ventas de hoy día y sus resultados. Claro, ese nivel de evaluación va a tener que cambiar y tendrá que cambiar drásticamente porque ahora tendremos que identificar formas adecuadas de organizar el tiempo del vendedor dentro del hogar. Tremendo, ya vamos a entrar en esto, ¿no? Personas que están acostumbradas a estar todo el día en la calle y que de pronto están entre cuatro paredes. 6 recomendaciones entonces que creo que algunas de ellas te van a sonar una más que otra. No todas, no para todos, pero algunas creo que son más importantes para determinados negocios. Vamos con estas recomendaciones adicionales para el líder de ventas. Número 1, comunicarse con los vendedores en lugar de controlarlos. Esto creo que es vital. 2, ser su simpatizante y su entrenador en lugar de su supervisor o jefe. Es la paradoja de la tecnología. Acerca que está lejos y ahora tenemos que acercarnos mucho más. 3, conferir facultades a los vendedores para que puedan tomar decisiones en lugar de dirigirlos. Recuerden ustedes los procesos de empoderamiento y de delegación que se vuelven cruciales. Es decir, ahora el líder de ventas se tiene que volver un líder potente, realmente potente. No creo que en estos momentos tengamos soluciones prefabricadas. Creo que debemos, de alguna manera, acercarnos a nuestros equipos para repensar el negocio, acercarnos a nuestros clientes para repensar la relación. Esto es fundamental. Hace poco en una reunión me decían, no, ahora lo que va a primar es la reingeniería. Y eso es lo que quiere la gente, reingeniería en los procesos. Y digo, yo no sé, he llegado tal vez a una edad en que ya no me animo a dar soluciones perfectas ni fórmulas absolutas. Creo que ha llegado el momento como para podernos sentar, conversar, hacernos preguntas, porque pretender resolver los problemas actuales con fórmulas del pasado no creo que tenga mucho sentido. Respuesta a las recesiones en cuanto a la persona. Este es nuestro último tema y tal vez el más difícil, porque tanto en las empresas como en los equipos de trabajo vamos a encontrar personas con desmotivación, tal vez personas que vienen cansadas de una cuarentena, personas con no mucha esperanza, que no ven el futuro de manera positiva, porque parece que en la actualidad hemos desarrollado una capacidad enorme de encontrar los problemas y de encontrar las cosas negativas en todo lo que vivimos. Y si se trata de una crisis, pues más todavía. En esta parte vamos a ver algunos componentes que tienen que ver con un rol que creo que a veces se está olvidando desde el liderazgo de ventas. Y es que se ha asumido que la motivación es una responsabilidad de cada uno. Pero resulta que ahora tenemos que actuar conforme a nuestra naturaleza humana. Y resulta que el ser humano tiene como naturaleza dos componentes fundamentales. Número 1, que utilizamos procesos racionales en la toma de decisiones, aunque a veces no parezcamos tan racionales, pero eso es una característica nuestra. Y la otra es que somos sociales, vivimos en grupos, somos solidarios. Y esto significa que cuando hablamos de motivación ya no podemos hablar solamente de la automotivación, sino que ahora sí debemos hacer verdad esto de arrimar el hombro a la persona y poder motivarnos entre todos, porque la situación que vivimos es una situación compleja y que requiere el aporte de cada uno y en solidaridad. Reflexión básica de Friedrich Nietzsche. Cuando no se tiene ninguna explicación, se escoge una que sabemos que es falsa, pero nos comportamos como si fuera verdadera porque nos tranquiliza. No, ya las cosas van a pasar. O no, esto no va a pasar nunca. Ni una ni la otra. Las dos están equivocadas. La crisis que enfrentamos, los desafíos que enfrentamos, nos están obligando a ver las cosas de distinta manera, a recrearnos, a reformularnos, a salir de la pasividad. Y me refiero a la pasividad, cuidado, no porque uno esté sentado, sino por el hecho de que estábamos tal vez sentados en un paradigma invariable, que está produciendo megamillonarios y que resulta que en la actualidad tenemos que integrar otros componentes a la forma de hacer negocios.
No se trata solamente de hacer el profit, de hacer el beneficio. Se trata por lo menos de tener clientes que te compren ahora. Porque si no tienes clientes que te compren, entonces no tiene sentido la empresa. Y recordemos que la empresa es una unidad vital dentro de la organización, pero también dentro de la sociedad. Si no hay empresa, la sociedad también flaquea. Y eso es lo que estamos encontrando ahora. Es fundamental darnos cuenta entonces que tal vez debemos hacer ciertas modificaciones, ciertas flexibilizaciones en la manera de hacer negocios en la actualidad. Y esto va a ser clave porque estas relaciones que vamos a construir de ahora en adelante tal vez sean las relaciones que van a ser más duraderas. Cuando nos demos la posibilidad de entender que debemos ser flexibles, de hacer ciertas concesiones, de transigir y no ser tan radicales en nuestros negocios con los clientes. Este viejo ideograma chino nos dice que la crisis es oportunidad y peligro. Pero la gran pregunta es en dónde se está concentrando y en dónde se está enfocando mi mente. Cuidado y me quedo solamente en el peligro. Cuidado y solamente me quedo en la oportunidad. Porque vamos a recordar que nuestra vida va a cambiar y con la mascarilla tendremos que vivir por un buen tiempo. Y tendremos que recordar que de ahora en adelante tendremos que establecer protocolos incluso para hacer las reuniones, protocolos para ir a visitar a nuestros clientes. Va a cambiar todo. Y esto significa entonces que no podemos ser extremistas y que debemos integrar estos dos componentes. La crisis tal vez es la mejor de las creaciones. Como decía Steve Jobs en ese famoso discurso de Columbia, la muerte es la mejor innovación porque saca del camino lo viejo para dar entonces espacio a lo nuevo. Esta crisis que estamos viviendo tiene que regenerar algo y algo muy poderoso en términos de negocios, porque significa que tenemos que ver con nuevos ojos la realidad. ¿Dónde están las oportunidades? Están hacia adentro de la organización, están hacia afuera, pero principalmente están hacia adentro de cada uno. Crisis mundial, sí, pero es una crisis, y esto es importantísimo, ¿no? Para poder entender a nivel personal, esto no es una crisis solamente que le estoy viviendo yo. Esto es algo que se aplica a toda la humanidad. No es solamente yo que estoy viviendo esto, todos lo estamos viviendo. Es increíble, ¿no? Cómo el problema nos debe hacer más solidarios, nos une, nos unifica como especie incluso. Ahora, claro, las condiciones en que viene esta crisis mundial podrían llevar a ciertas personas a vivir una crisis personal. ¿Por qué? Insisto, en el caso de muchos asesores comerciales que tienen que salir permanentemente y llegan a su casa prácticamente a dormir y ciertas noches, porque tienen que hacer visitas a provincia. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han tenido que verse encerrados. Para ciertas personas que son muy hiperactivas, les debe haber costado mucho pasar del tercer día de cuarentena. Estamos un mes. ¿Cuántos conflictos se habrán generado en casa? Estas personas son las que van a regresar a trabajar o las que ya están conectadas virtualmente trabajando. Es decir, un líder, una organización deberá consentir al menos que sus colaboradores han pasado por dificultades. El reconocer significa entonces empatizar con las personas y darnos cuenta que no todos leemos de la misma manera las circunstancias. Vale la pena pensar en esa diversidad de lectura que hacemos los seres humanos. Por supuesto que para los líderes de área, los líderes de los equipos de ventas, resultará fundamental elevar ese nivel actitudinal de las personas, permitir por lo menos escuchar y sacar esa información, porque esa calidad de ser sociales pasa por el conversar. Y recordemos que la conversación tiene un efecto terapéutico maravilloso. Vamos a recordar entonces, principalmente, que esta crisis no se va a quedar toda la vida. Toda crisis es reversible. Hay personas en esto, ¿no? Y ya están proyectando lo peor de lo peor. Pero vale la pena pensar, mis amigos, que creo que es importante y muy necesario, que si lo ponemos en el extremo más fuerte, lo que nos ha traído esta crisis y esta pandemia es muerte. Pero ¿es o no es la muerte parte de la vida? Y tal vez las personas que más van a sufrir de ahora en adelante, que están sufriendo, son aquellas que tienen el temor a la muerte. ¿Por qué nos da temor la muerte? Porque es algo desconocido, porque no sabemos qué viene luego. Adicionalmente, porque aquellas cosas que pensábamos que eran eternas no lo son.
porque no nos llevamos absolutamente nada más que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros recuerdos. Porque la muerte es algo con lo que tenemos que aprender a convivir. La crisis es reversible, por supuesto que sí, pero también es maestra y tenemos que aprender muchísimo. Si quiero cambiar al mundo a mi alrededor, he de comenzar cambiándome a mí mismo. Cuando algunas personas que han estado en cuarentena y que no han trabajado ni siquiera virtualmente, porque esa es una bendición. Muchos podemos trabajar virtualmente y eso hay que agradecer, pero a veces nos olvidamos de agradecer esto. Hay personas que no pueden trabajar virtualmente y que van a volver al mundo ahora, un mes después. El mundo está diferente, va a estar distinto, es un mundo diferente. Si queremos nosotros obrar en ese cambio positivamente, vamos a tener que entender que el cambio primero lo tenemos que echar para adentro. En este sentido, reconocer que este tiempo debería ser un tiempo dedicado a la renovación. Renovación empezando creo que por los propósitos. Y he colocado yo aquí esta imagen del águila, este símbolo de los Estados Unidos, por ese ritual que cumplen cuando llega un momento en la vida del águila en que el pico y las garras están totalmente desgastados e inútiles. Y se dan cuenta que la única forma de hacerlo es rasgárselos completamente, sacárselos del todo para poder permitir que se regeneren. Y entonces se aíslan completamente y entonces en los peñascos contra las rocas, en un proceso bastante doloroso, están rompiendo su pico para destrozarlo totalmente y dar paso al nuevo pico, destrozando sus garras. Esto tiene un sentido muy metafórico, porque tal vez este tiempo nos debería servir para renovar pensamientos, emociones, recuerdos, para renovar intenciones, propósitos, amores, sentimientos, para renovar esfuerzo, para renovar fe. Este es el tiempo importante. Y si no lo cumplimos, lo vamos a tener que cumplir cuando tengamos que emprender los propósitos con nuestras empresas, con nuestras familias. Porque da la casualidad que en la familia no podemos renunciar. No podemos decir simplemente hasta aquí llegamos, porque tenemos que seguir adelante. Requerimos renovarnos, porque a nuestros hijos, a nuestros familiares, no les podemos decir hasta aquí llegamos, ya no podemos comer, ya no podemos trabajar. Tenemos que ser ejemplo de esa renovación y sin exagerar, porque no se trata de ese buenismo que simplemente trata de ver las cosas positivas, sino de crear las razones suficientes como para poder entonces generar circunstancias. Es practicar una especie de aceptación de que esto estamos viviéndolo ahora, pero que nos trae cosas buenas y malas. Proyectarnos en el futuro de una manera renovada y generar las oportunidades suficientes para ser coherentes y poder entonces enfrentar con coraje lo que viene. Tener confianza, pero la confianza admite muy poca escala. Es binaria, dice Alex Rovira. La confianza es un valor que no puede estar a medias. Cuando tú, qué sé yo, si te pregunto cuánto confías en tu compañero de trabajo y tú me dices del 1 al 10 un 6, quiere decir que no confías. Si te pregunto cuánto confías en tu pareja del 1 al 10 y tú me dices 7, eso en realidad significa que no confías. La confianza está o no está. Y para poder generar ahora el futuro que nosotros necesitamos construir también esa confianza. Porque sin confianza no hay apuesta, sin apuesta no hay paso y sin paso no hay coraje. Porque el coraje no es la ausencia de temor, sino tener la convicción suficiente sobre el propósito y aunque aún tenga ese temor, estoy dispuesto a enfrentarlo. En los equipos de trabajo es muy claro, la confianza te genera compromiso. El compromiso te lleva a la calidad y la calidad te lleva a la excelencia. Podríamos entonces decir que excelencia no existe sin calidad, que calidad no existe sin compromiso y que el compromiso no existe sin confianza. Ahora más que nunca, mis amigos, tendremos que construir confianza familiarmente y empresarialmente para poder perseguir nuevos resultados. Esto implica tener tres coherencias, las tres coherencias griegas, lo que genera la integridad, porque una persona confía cuando ve a una persona íntegra, cuando ve integridad en esa persona. E integridad significa ser de una sola pieza, ser de una sola forma. Soy así con mis amigos, soy así con mis compañeros de trabajo, soy así en la familia, soy con las reuniones en las gerencias, soy así con mi cliente.
Y ahí están las tres coherencias entonces, la sabiduría, la templanza y la fortaleza. La sabiduría, esa armonía entre el pensar y hacer. La templanza, la armonía entre el pensar y sentir. Y la fortaleza, la armonía entre el sentir y hacer. Para que las personas entonces vean en nosotros coherencia, constancia y congruencia. Solo de esa manera podemos construir y generar confianza en los demás. Esa confianza es la que nos lleva a afirmar ahora, con ese verso hermosísimo de Machado: hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Ahora, estar en el presente. Estar en el presente y entender algo fundamental. Para el vendedor no hay mala época de ventas, hay mala actitud de ventas. Que el coronavirus está ahí, que la pandemia y la cuarentena, pues en esas circunstancias tenemos que vender. ¿Por qué? Vender es transformar el no en sí. Pero para poder transformar el no en sí del otro, primero tengo que transformar mi propio no en sí. Vamos pues a conseguir afirmaciones, vamos a conseguir esa suficiente esperanza en el futuro. Vamos a cerrar ahí nuestra charla y vamos a dar el paso a las preguntas como me han pedido los organizadores para poder procesar. Así es que me detengo Hola. un momento en la presentación y vamos con las preguntas. Gracias, Santi. Qué excelente charla, muchos aprendizajes. Nos dejas un plan para ir proponiéndonos. Gracias por decirnos y recalcar las áreas cruciales, los temas que debemos topar, que también son cruciales, y la importancia de cambiar el chip de liderazgo para volvernos entrenadores. Tenemos algunas preguntas por aquí y quisiera empezar, que ya nos dieron una hace un tiempito. Nicolás da dos preguntas, Santi, para ti. ¿A qué nivel enfocar la transformación digital? Y ahí menciona, ¿solo a ventas o enfocarlo también a los procesos productivos? Bueno, eso va a ser, yo creo que una muy buena pregunta para cada empresa en particular. Y depende el nivel de disponibilidad de esa inversión. Creo que inicialmente para los emprendimientos actuales va a ser necesario enfocarlo en ventas. Pero definitivamente yo creo que la pregunta va dirigida a la necesidad de entender que no solamente será el área de ventas, sino que todas las áreas tendrán que entrar en un proceso de digitalización. Obviamente que está detrás del fantasma del desempleo, ¿no? Porque con Industria 4.0 ese ha sido el gran temor. Pero yo insisto en que es, creo, el momento de pensar que van a surgir también nuevos puestos de trabajo y de teletrabajo, que estas condiciones del código laboral tendrán que ser flexibles para ahora sí darnos la posibilidad de pensar en esas nuevas opciones. Gracias, Santi. César dice, la digitalización no puede ser parcial, todo o nada. Gracias, César. Nos da ahí un canal de ventas. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Cindy está poniendo todas nuestras direcciones. También nos está instando a que compartamos nuestras fotos en Instagram para compartirlas en Escuela de Empresas. Marianto dice, excelente charla, Santi. Nos dejas muchos planes de acción y propósitos a seguir. Nicolás, excelente charla, consejos y conceptos. Muy buenos, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Santi. Por aquí dice Verónica, ¿cómo me ayuda la venta de bienes raíces? Gracias. Gonzalo. Bienes raíces, Santi. Ok, venta de bienes raíces. A ver, dentro de los artículos que he leído últimamente viene esta reflexión, y es que en un momento determinado pues vamos a ver tal vez una caída en costos en bienes raíces, y ese bajón se está sintiendo creo que ahora en todos. Yo nuevamente veo con fe esto y voy a citar lo que pasaba en las crisis, al menos las más fuertes de Segunda Guerra Mundial para acá. Y es que en todos los sectores económicos se dio el bajón, definitivamente. Pero una vez vencida la parte crítica, viene esta especie de resurgimiento económico. Entonces, frente a un mercado que suele estar a la baja, va a venir otro momento, un segundo momento, que es la etapa de crecimiento. Es importantísimo que en estos dos momentos, en estos dos tiempos, entre la caída y la subida de cada uno de los mercados, incluido el de bienes raíces, esto nos encuentre preparados. ¿Por qué?
tal vez vamos a encontrar personas con mayor disponibilidad de acceder a créditos. Tal vez vamos a ver cierta especie de transparencia en los costos. Vamos a ver tal vez un resurgimiento de posibilidades de negociación que antes no teníamos. Tal vez tendremos que pensar en otras formas de bienes raíces. Un alumno me hacía una reflexión muy interesante el otro día y me decía, ahora tendremos que repensar incluso en los espacios dentro de un hogar, porque tendremos que construir espacios para el teletrabajo o para la teleeducación. Entonces, creo que vienen muchas cosas nuevas también. Muchas de ellas no las vemos, ¿ah? Pero creo que vamos a seguirlas viendo poco a poco, paso a paso. Gracias, Santi. Por acá nos dicen, si bien la industria de alimentos y salud son las más importantes para el consumidor en estos momentos, ¿cómo ves la industria de moda, vestimenta, ropa? Pues la veo con esperanza porque ahí también se va a aplicar creatividad, creo yo. Al menos de lo que he podido ver yo en ciertas redes sociales, veo que los influencers en moda siguen sacando mucha información. La gran pregunta creo que está en los negocios de venta al retail y en todo lo que signifique venta. Quiero darles un ejemplo muy interesante que vi el día de hoy. Un amigo mío que vende casimires para trajes, que vende corbatas, camisas, medias, eh, eh, la vestimenta para ejecutivos. Él normalmente nos manda anuncios con sus nuevas llegadas de promociones de ropa y esto. Entonces el día de hoy me llegó un anuncio y lo que estaba promocionando, yo dije, pero este hombre está loco, ¿quién va a querer comprar en este momento? Y lo que estaba promocionando eran los enterizos para poder salir a la calle con estos como overoles, con capucha. Y entonces digo, mire, ahí está. Algo muy importante y que lo dice Martin Seligman, el creador de la psicología positiva, es que el ser humano, en su nombre taxonómico biológico Homo sapiens sapiens, tal vez no debería ser el nombre correcto, porque primero que sapiens significa sabio, y en la taxonomía se le ha puesto dos veces, ¿no? Es el hombre sabio, sabio. Y dice Seligman también, tal vez deberíamos cambiar y llamarnos Homo prospectus, el hombre que se proyecta en el futuro, porque para eso sí somos buenos, dice Seligman. Porque frente a la necesidad siempre encontramos oportunidades, siempre encontramos formas de crear cosas nuevas y siempre encontramos formas de vivir, porque de alguna u otra manera, de ser simplemente 50.000 hombres modernos en un momento de la evolución, hemos llegado a ser 8.000 millones. Entonces es importante entender que creo que todos los negocios van a tener un resurgimiento que no va a ser inmediato, por supuesto, pero que nos obliga a ver con nuevos ojos las oportunidades de negocio. Gracias, Santi. Luisa nos pregunta, ¿cómo fidelizar a los clientes actuales a través de los medios tecnológicos? Bueno, es algo interesantísimo. Yo creo que ahora tenemos que trabajar, por ejemplo, en una especie de identificación de nuevas objeciones de nuestros clientes. El establecer tal vez nuevos procesos de ventas, porque ahora tengo que fidelizar a mi cliente de una manera distinta, ¿no? Tengo que hacerlo a través de estos entornos que tenemos. No nos queda más, pero significa tal vez abrir mi corazón. Y esto tiene que ver con algo muy interesante. Se suele decir en términos de personalidad que uno va construyendo su personalidad con el tiempo y la vamos mejorando. Hay una fuerte tendencia en la actualidad a decir que en cambio lo que tenemos que hacer es retornar a ser quienes somos, porque la personalidad es una especie de coraza que hemos construido y que no es lo que somos, que ahora sí tendremos que ir bajando esa coraza para mostrar realmente quién está detrás de esa coraza. Esto significa enlazarnos como seres humanos y ser tal vez muy francos en esto y modificar incluso nuestros modelos de entrevistas con nuestros clientes. Yo estoy muy convencido que esto es fundamental y lo he mencionado varias veces. En las conversaciones de coaching se llaman a esto las preguntas poderosas. Y yo vengo haciendo una campaña para que se le cambie de nombre y se le llamen las preguntas significativas. Porque ahora no se trata simplemente de un ganar-ganar, porque ahora vamos a tener que trasladar a relacionarnos en términos de seres humanos. Y eso implica entonces conectarnos en otra dimensión. Creo que gran parte de la fidelización de clientes es poder conocer más ampliamente al cliente, pero primero conocernos más nosotros. Es lo que decía el filósofo Martin Buber. Ese tú es el que permite que se refleje en mi yo.
Si es que no existiese ese tú, no existiría yo. Es entrar en una dinámica de relación mucho más amplia e integral. Gracias, Santi. Am, Ricardo nos pregunta cómo ingresar en el mercado con productos utilitarios o muebles adaptados para vivir en pequeños espacios ahora que nos tenemos que adaptar al confinamiento. Pues bueno, ahí está una gran oportunidad. Yo más bien diría cómo no entrar con esos muebles, con esos productos. Es decir, ahí está una de las ganancias de las crisis. Es la oportunidad como para ver nuevos productos, nuevos servicios, definitivamente. Les quiero hacer una confesión y es que yo trabajo en el coaching desde hace algunos años ya son casi 20 años que trabajo en esta actividad. Y la verdad es que en años pasados había realizado procesos de coaching por este mecanismo virtual. No es que me encantaba, realmente que no. Además, hace algunos años las interfaces no permitían ver ciertos gestos y era un poco más difícil. En la actualidad están mucho mejores. Pero ha llegado el momento de simplemente decir sí a los procesos de coaching virtual. En estas últimas semanas he realizado algunos procesos de coaching virtual y es que uno tiene que seguirse adaptando y buscando nuevas opciones, definitivamente. Gracias. Alejandra nos pregunta, ¿cómo enfocarlo en equipos de música electrónicos y acústicos, ya que después de la pandemia no será de mucha adquisición? Sí, yo creo que nuevamente va a haber una ventana de caída de ciertos productos. Por supuesto que lo que se va a reducir mucho es las aglomeraciones. Sin embargo, ahora justamente en una conversación que manteníamos hablábamos de eso y cómo esa creatividad que tenemos los seres humanos, pues tendremos que diseñar ciertos mecanismos como para poder disfrutar de reuniones sociales cuidando el distanciamiento social. Es decir, tal vez en un primer momento las ventas en determinados productos definitivamente van a, pero luego vamos a tener que estar muy pendientes de que ahora tanto las empresas, nuestros directivos, como asimismo los entes reguladores, seamos creativos y trabajemos colaborativamente en esto. Porque decir no a todo no creo que sea el camino. Creo que vamos a tener que buscar los espacios suficientes como para poder vender también esos equipos de amplificación electrónicos. Y seguramente va a venir un repunte posterior. Alejandra, yo espero que sea así con toda mi fe. Gracias, Santi. Tu tocayo dice, buenas noches, ¿cómo se puede ayudar al sector de la papelería si tenemos el panorama de clases virtuales y no va a existir las ventas de temporada que son nuestros mayores ingresos? Bueno, hay ciertas industrias muy frágiles y sensibles a esto, ¿no? Hay una investigación muy interesante, me parece que es del Project Management Institute, con respecto a las industrias que están muy golpeadas o que van a estar muy golpeadas ahora que volvamos de la cuarentena y algunas que estarán muy bien. Vale la pena pensar en cuáles son ellas y qué mecanismos futuros podríamos utilizar. Eh, Ahora en Guayaquil, lo último que estaba escuchando, es que muchos padres de familia están optando por no matricular a sus hijos en escuelas públicas incluso, porque tienen el temor de no poder darles computadoras. Y yo me ponía a pensar esto y digo, a ver, si es que hay una gran necesidad de laptops y de computadoras, ¿no será que entonces es un gran negocio para los fabricantes de estos aparatos? Y van a tener que bajar los costos. Pero luego es algo muy importante esto de entender la relación del ser humano con el papel. Esta. Número uno, en los Estados Unidos al menos venía una nueva tendencia, una tendencia nueva a la utilización de libros físicos. Cuando ya se estaba anunciando la muerte de los libros físicos, es como que las universidades norteamericanas se retomaron los libros físicos poco a poco. Porque al parecer, cuando uno tiene el libro físico, hace un ejercicio de posesión del objeto y lo consideramos más nuestro. Esto se ha hecho también en análisis de gestión de las emociones y se ha descubierto que no es lo mismo cuando llevas un diario electrónico que cuando llevas un diario de lápiz y papel a mano.
Entonces creo que difícilmente el papel va a desaparecer. Pero nuevamente se trata de ser, creo que abierto a las posibilidades. Y esto del pensar fuera de la caja creo que se vuelve más verdadero ahora. Así es, gracias. Para ir cerrando un poquito y aprovechamos la expertise del Santi, te piden un consejo para las agencias de seguros. ¿Cómo podrán sobrevivir en esta pandemia? Hace unos días conversaba sobre esto y creo que en épocas de crisis debería pasar lo contrario, ¿no? Debería estar uno más cerca a planes de aseguramiento, desde salud hasta todo lo que pueda suceder, priorizando lo de salud. Sin embargo, me pongo a pensar yo en nuevamente el estado emocional del cliente. Eh, ¿Cuáles son las condiciones en las que vivimos? Es de una amenaza permanente. Y tal vez lo que tenemos que hacer es, más allá de aprovechar la amenaza, darnos cuenta cuáles son las prioridades de las personas. Si identificamos adecuadamente esas prioridades, vamos a tener que tal vez crear nuevos productos desde las aseguradoras. Algo que comentaba con un amigo relacionado en el sector es que históricamente en las aseguradoras en el Ecuador, me refiero a las aseguradoras médicas, no se ha hecho cobertura, por ejemplo, de disfuncionalidades psicológicas, de patologías psicológicas. Solamente quiero mencionar algo. Antes de la pandemia, la enfermedad más inhabilitante laboralmente era la ansiedad y la depresión, más que cualquier otra cosa. La pregunta que me hago ahora es, ¿no será que después de pandemia y cuarentena vamos a tener más procesos de ansiedad y depresión? Eso significa una multiplicación exponencial. Si tenemos tantos casos de esto, ¿no será necesario crear productos desde la aseguradora como para poder cubrir esto? ¿No será que necesitamos ser creativos en esto también? Es decir, otra vez, en cada negocio yo veo una beta de oportunidad, pero por supuesto también una beta de amenaza. Y quiero recordar aquí algo que decía Einstein. La crisis es la que nos saca de la rutina. Si es que no existiese crisis, pregúntate cómo sería tu vida. Sería la pasividad total entregado a un paradigma estable. Ahora tenemos que enfrentar una crisis que decimos que no hemos visto en nuestra generación, porque no hemos vivido una Segunda Guerra Mundial, porque no vivimos la gripe española, porque no hemos vivido muchas crisis, pero esta es muy fuerte y es global y nos obliga a ser extremadamente creativos y solidarios. Así es, gracias. Para ir optimizando las preguntas, dice Santi, ¿crees que después de la crisis el mercado tecnológico tendrá repunte o estancamiento? A ver, el mercado tecnológico es extremadamente grande. Tal vez ciertos subsegmentos del mercado tecnológico no les vaya tan bien como a otros. Vuelvo a citar el caso de esta necesidad muy fuerte de laptops, computadoras, tablets para los muchachos que empiezan su ciclo de estudios en la costa. En este momento ellos van a tener un gran mercado, definitivamente. Y vamos a encontrar que tal vez agoten stock, pero luego, ¿cuáles serán aquellos que, tal vez, qué sé yo no sé, a ver, me voy a poner a pensar en ciertos usos o deseos que yo tenía. Ustedes saben que hay ciertos equipos de audición que son fabulosos. Se les llama la tecnología high-end. Yo estaba pensando en comprar algo para poder disfrutar del jazz que yo colecciono, de la música que me encanta. Tal vez por ahora voy a tener que postergar una compra de un aparato así. Es decir, creo que la calidad de suntuario va a cambiar, va a modificarse ahora. Y estoy hablando de la clase media. Sin embargo, hay mercados que no van a caer o que no se permitirá que caigan definitivamente. La cuestión es que muchas personas nos hemos vuelto esclavas de ciertos productos y servicios. Y en ese sentido va a estar difícil abandonar. Por supuesto que es una época para reflexión, para pensar en cosas fuertes como la muerte. Pero yo creo que también estamos en un nivel de desarrollo de la tecnología en el que nos hemos acostumbrado a vivir con ciertos elementos que nos permiten acceder de alguna manera a un bienestar, sin querer confundir bienestar con felicidad,
hay elementos que vamos a seguir consumiendo por un buen tiempo. Gracias. Por acá nos hablan del transporte masivo. Se ve Ajá. afectado y va a haber una recesión. ¿Qué opinas, Santi? Sí, a ver, yo lo estaba viendo así también catastróficamente. Yo tengo planteado un viaje para Perú en el mes de agosto y hasta el día de hoy, un viaje de trabajo. Hasta el día de hoy yo ya estaba prácticamente condenando ese viaje. Sin embargo, al escuchar a este científico de la San Francisco, este biólogo, yo le hice la pregunta y le dije, a ver, porque le hacía una recomendación. Dice, ascensores, no, porque es un espacio donde uno se contamina. Entonces le decía yo, si es que los ascensores están contraindicados, entonces los aviones me imagino que estarán prohibidos para toda la vida, pues. Y él me decía esta pregunta, me respondía de esta manera la pregunta, y me dice, fíjate, yo tengo que viajar a Estados Unidos ahora en mayo, junio para visitar a mi hija y a mi nieto. Entonces, ya el decir mayo, junio me puso a pensar a mí, esto es antes de agosto. Entonces, potencialmente sí van a restablecerse en los próximos meses los vuelos. Yo no soy voz oficial, simplemente comparto mis criterios y los de este colega mío. Y luego decía él, además él tiene una enfermedad autoinmune y me decía, yo no voy a dejar de subirme en un avión. Y lo que sí voy a hacer es colocarme la mascarilla y estar con mi alcohol en gel todo el tiempo. Porque esa será la precaución, es decir, vamos a tener que acostumbrarnos a hacer cosas que antes no hacíamos y protegernos. Creo que de esa manera entonces vamos a encontrar nuevas formas de poder cumplir con esto. Es decir, no nos pongamos tan negativos, ¿sí? Mantengamos la esperanza y definitivamente hay cosas que tienen que volver a hacerse. Gracias, Santi. Y creo que esta sería más o menos la última pregunta. Estamos un poquito pasados del tiempo. Gracias por tu apertura, Santi. Nos encantaría responder a todos. Sin embargo, antes de leer la pregunta de Pablo López, sí quisiera pedirle a Sin que nos comparta nuevamente su correo electrónico para que puedan extender sus dudas y nosotros a su vez preguntarle al experto para poder contestarles. Y así no quedamos nada en el aire. El mail de Cindy es Hugo chugo@usfq.edu.es. La pregunta de Pablo López para cerrar es, si bien es cierto que el mundo digital puede tener más fuerza en ventas, ¿cómo crees que podemos complementar con las ventas tradicionales en esta época de crisis? Bien, vamos a tener que seguir siendo desarrolladores de producto, eso es un hecho. Tenemos que brindar soluciones a los clientes, pero la venta consultiva nos exige construir relación, definitivamente. Y construir la relación significa entrar en un proceso de venta, de entrevista consultiva que identifique de una manera mucho más potente los deseos del cliente, la necesidad del cliente y la capacidad de acceso al producto, es decir, la capacidad financiera. Eso se tiene que hacer como norma, es un hecho. Pero esto dependerá siempre de la entrevista, cómo se haga. Y creo que una de las habilidades más fuertes que debe desarrollar el asesor comercial de ahora en adelante es precisamente esa, la de poder desarrollar entrevistas poderosas, emotivas, significativas. Gracias, Santi. Hablaban del sector de comidas, restaurantes. Esto me parece súper importante. Todas son importantes, pero cerremos con esta, porfa, Santi, Claro que siendo sí. casi las 8:10. A ver, sector de comidas. Yo creo que la esperanza nuevamente, ¿no? Tengo un par de alumnos que son emprendedores, tienen sus emprendimientos de alimentación, de comida rápida, y yo le preguntaba la semana pasada a uno de ellos cómo te está yendo con tus dueños de local, porque él es arrendador. Entonces me decía, ya negocié con los dos. Y veo que esto es interesante, han logrado de alguna manera negociar con los propietarios del local, entendiendo cuál es la situación. Luego, es que los restaurantes que mejor están son aquellos que ya tenían la plataforma de venta a domicilio. Pero veo con mucho agrado que hay algunos restaurantes que no tenían venta a domicilio que lo están ofreciendo ya. Obviamente que los volúmenes no van a ser iguales, pero nuevamente tiene que ver con el asunto de identificar cuál es el nivel de deuda de la empresa, cuál es el nivel de la toma de decisiones y cuál es el proceso de toma de delegación del personal, de forma de ser creativo con esto y poder salir adelante de la crisis.
Gracias a todos. Tuvimos más de 140 personas conectadas. Ahora ya están de a poco saliendo. Gracias, Santi, por el espacio. Recuerden seguirnos en nuestras redes Gracias a ti. sociales y Vive Virtual. Tenemos por algunas semanas más. Esperamos verlos pronto y un abrazo virtual a todos.